tengo un despecho moral, estoy de luto por eso. Estoy buscando el SIM card y resulta que... My brother. Excelente, excelente. Y ese es como el resumen de lo que hago. We are recording, my friend. We are in interview. Apologize. Thank you. Y decidió pasar literalmente por delante de la cámara. Te dije, pues, Digo, no, pero tranquilo, porque forma parte de la realidad de los viajes. Hay niños gritando. gente buena, saludos cordiales. Esta vez de un maravilloso país, Polonia, específicamente en la ciudad de Cracovia. Polonia tiene su capital, que es Varsovia, pero fue, como sabes, hace muchos años destruida por la guerra. Y hoy en día es una ciudad moderna. Muy linda turísticamente, pero yo soy seguidor de la historia. Así que me encuentro en Cracovia, que conserva esa esencia intacta, medieval y antigua de Europa. Me encuentro aquí con una gran profesional, con Ray, que la sigo desde hace mucho tiempo. Ella es una especialista en viajes turísticos, guías de viaje y muchas cosas más que no quiero adelantarme para que sea ella que nos explique. Casualidad que coincidimos hace unas semanas en Egipto, pero ella se estaba yendo, y casualidad que hoy nos encontramos aquí en Cracovia. Así que les presento a Ray. Hola, ¿qué tal? Mira, muchísimas gracias por esta entrevista. Para los que no saben, lo acabo de conocer hace 10 minutos y me está haciendo una entrevista. Claro, pero la entrevista sí estaba propuesta desde hace tiempo. Sí, exactamente, eso es cierto. Y qué bueno que pudimos Sí, ¿no? en esta ocasión, es que fue una locura. Es que fue sin planificar. Casualidad, cuando yo veo el Instagram, estoy específicamente en Cracovia y no puede ser. Yo también llegué anoche a Cracovia. Así que estamos aquí. Ella es una mujer súper interesante en cuanto a lo que es la parte de los viajes. Tiene un Instagram bastante fuerte con 270,000, si mal no me equivoco, 270,000 seguidores. Por cierto, si no la sigues, aquí te voy a dejar su Instagram para que vayas inmediatamente a seguirla. Igual que su canal de YouTube, que fue abierto recientemente, pero estoy seguro que pronto va a explotar porque el contenido que ella comparte es maravilloso. Así que nada, Ray, vamos a comenzar. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, de qué te dedicabas antes. Hoy, mira, eso es una locura. Bueno, en principio yo soy de Venezuela, Estado Falcón. Ya no vivo allá, como la mayoría, o sea, como gran parte de los venezolanos tuvimos que emigrar. Ahorita estoy viviendo en Chile, mientras recorro el mundo. Y me preguntaste, ¿qué hago? Sí. ¿Qué he hecho? Antes de eso, yo tenía la duda. Yo creía que tú vivías en España. No vivo en España. Yo vivo en Chile, vivo en Latinoamérica. Ah, ok. Sí, ¿a qué te dedicabas antes de irte a Chile? Mira, yo estudié políticas públicas y derecho en Venezuela. Ok. Tristemente, o sea, por la situación política y económica del país, me fui. Okay. Emigré y literalmente en Chile no ejercí absolutamente nada de lo que estudié. Okay. Pasé por un proceso largo en el que tuve que emprender. Hice mi primer emprendimiento, que fue un emprendimiento de regalos de nombre With Love, que me acompañó más o menos como por unos 4 años, pero después de eso se me ocurrió comenzar a intentar este sueño que tenía hace muchísimos años de viajar y de crear contenido de viajes y hacer eso mi trabajo. Interesante. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Tengo 8 años en Chile. Wow. Yo no conozco bastante. Chile. Yo no conozco Chile y está en la lista. Es un país muy bonito. El sur de Chile es hermoso, de verdad. 8 años en Chile. Cuéntame en qué momento Raymar decide viajar. ¿Qué te motiva a inspirar a personas? Y también cuéntame qué haces específicamente como la parte de trabajo. ¿Qué es lo oficial que haces? Mira, lo primero es que lo que me llevó a hacer lo que hago es un interés desde muy pequeña en los viajes. Okay. O sea, sinceramente, de toda mi vida yo soñé con viajar, con conocer Europa, con hacer todo eso que las personas hacen en las películas, esas películas de viajes. Siempre, en serio, genuinamente lo soñé y siempre quise hacerlo. Y es una locura que estudié mucho, me preparé muchísimo para en una Venezuela o en un país que no estuviera pasando por lo que está pasando en nuestro país, poder trabajar y esforzarme, pero mis resultados como tal estaban, o los quería, en base a poder viajar. Okay. Llegué a Chile, comencé a trabajar, como te dije, en una
creé un emprendimiento de regalos y allí fue donde surgieron mis primeros viajes. O sea, me comenzó a ir muy bien y de allí fue donde surgieron mis primeros viajes. Para mí este tema de ser creadora de contenido ya había pasado. Okay. Ya había pasado porque yo decía cosas así como que, mira, es que ya existen miles de creadores de contenido de viaje, ¿qué voy a hacer yo distinto? Claro. ¿Por qué las personas me van a seguir a mí? Como que ya pasó mi tiempo, ¿no? Un día de la nada, sabes que mi hermano, que tiene apenas un año menos que yo, me dice, Reymar, voy a ser músico. Okay. Voy a ser cantante. Y así como que... ¿Qué le está pasando a las personas? ¿Qué le está pasando a mi hermano? Digo, ya no. La cosa como tal es que ese muchacho al main, o sea, a nosotros siempre nos ha gustado muchísimo la música. Y la cuestión fue que él, que si en un mes aprendí a tocar piano, soy productor musical, tengo todos los aparatos para poder ser productor musical. Y yo dije así como que, o sea, ser músico al final termina siendo un sueño de eso que cuando tú dices, mira, yo voy a ser abogado, como que la gente, bueno, sí, puedes ser abogado, ¿me entiendes? Vas a la universidad, haces esto. Pero cuando tú dices, mira, voy a ser músico, voy a ser artista, voy a ser creador de contenido, es como que... Uno más. Exactamente, como que no creo que se te vaya a dar, ¿me entiendes? Pero no. Pero no. Exactamente. Pasa que lo que él hizo a mí me inspiró demasiado. Y yo dije, ok, si mi hermano va a ser músico, que de hecho es músico porque hace música, yo ¿por qué no puedo cumplir mi sueño de ser creadora de contenido? Ya yo había viajado bastante y yo tenía muchos videos. De hecho, es que es una locura porque cuando a ti te gusta algo, incluso sin que tú lo subas a las redes sociales, ya yo tenía el material, ¿me entiendes? Exacto. Porque yo hacía eso, o sea, grababa mis propios videos que serían para mí, videos para mostrarle a mi familia. Y comencé a subir mis videos. Okay. Pero dije así como que, mira, para monetizar un canal de YouTube se necesita tanto tiempo. Y comencé a darme cuenta que esto necesitaba como que, a ver, demasiado tiempo, ¿no? Okay. Demasiada dedicación. Y lo que dije fue, o sea, ¿cómo puedo yo ayudar a través de mis redes sociales a hacer una diferencia a las personas en los viajes y en la calidad de su viaje? Porque si algo sabía es que yo tenía muchos amigos que ya han viajado y siempre me decían cosas así como que, Reymar, yo fui a esa ciudad y literalmente yo no hice nada de lo que tú de lo que tú hiciste. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que lograste ir a esos lugares? ¿Cómo viste la Tour Eiffel sin gente? ¿Cómo tuviste esa experiencia? Y de hecho también comencé a darme cuenta en pleno viaje, en mis viajes, que en las redes sociales había mucha mentira de los lugares que uno visitaba. Correcto. Y también había como que muchas estafas. Yo terminaba comprando entradas que valían $20, las terminaba comprando en 150 porque un creador de contenido dijo que era allí, resulta que esa no era la web oficial. Entonces, mira, sabes que me dio como que un ataque que yo dije, yo voy a ser la guía que ayudará a las personas a viajar de la manera correcta. Excelente. Y estuve como 3 meses sentada. O sea, literalmente casi que las 24 horas. Los primeros días ni dormí. Casi que las 24 horas redactando la guía. Y fue una locura porque literalmente saqué la guía y yo me acuerdo que ese mismo día muchas personas me la compraron. Excelente. Y ese es como el resumen de lo que... We are recording, my friend. We are in interview. Apologize. Thank you. Disculpe. Estamos en plena calle y más bien escogimos aquí un lugar céntrico, pero parte del paseo. Ok. Miren qué interesante. Ella desde un principio, esa pasión por los viajes desde niña, la llevó o la impulsó a descubrir un mundo de necesidad que muchos caemos, y me incluyo. Porque yo he llegado a sitios que es esto, Dios mío, de mi vida, pagué 30 euros por esto, pagué $30 por esto, y esto no tiene nada, me arrepiento. Ella duró 3 meses planificando una guía magistral, vamos a llamarla así, donde te dicen todos esos sitios o esos tips de viaje que tú necesitas, que no te lo va a decir cualquier medio, que no te lo va a decir ni la inteligencia, sino las personas que lo hayan vivido. Y doy fe de eso porque yo te sigo y veo que muestras esos lugares. Muchos de los lugares yo he ido porque tú los muestras. Ay, gracias. No, sí, créeme. Es que el hecho de seguirte hace mucho tiempo es eso. Yo voy a sitios que tú recomiendas. Siempre anoto. Yo tengo también mi libretica de anotaciones. Así que qué interesante. Hay que adquirir esa guía. De igual manera te lo recomiendo a ti también adquirirla. Ok, Ray. Entró el propósito, habían las ganas, entró el propósito, concretaste. ¿Cómo Ray empieza a viajar? Porque siempre te veo en Egipto, te veo en Madrid, te veo en Polonia, vives en Chile. ¿Cómo haces? Mira, la verdad es que lo primero es decirte que esto de las guías de viaje es algo que yo he asumido como un trabajo real.
Es un trabajo. O sea, en serio que me esfuerzo muchísimo. Y fíjate, por ejemplo, voy muchas veces a París, muchas veces a Roma o a ciudades más destacadas, porque las guías que más se venden son de esas ciudades. Ok. Entonces a mí me gusta muchísimo decir, mira, yo tengo 3 hoteles en la guía, pero puedo sumar más hoteles. Claro. Puedo conocer más hoteles, puedo conocer más restaurantes, puedo conocer más lugares que puedo recomendar en mi guía. Y además, lo más importante y lo más loco es que también puedo eliminar restaurantes. Qué Por bueno. ejemplo, mira, hay un restaurante que no sé si no lo voy a nombrar acá. Hay un restaurante en París que yo por varios años visité. Ok. Y para mí era muy importante ese lugar, a mí me encantaba el lugar y todo. Ya tengo 2 veces que voy a París y ese restaurante lo voy a sacar de la guía. Me puse a investigar porque las 2 veces que he comido, la comida no es igual a como yo la recordaba. Votaron al chef. Resulta que cambiaron la administración del restaurante. Ahí sale ¿Me entiendes? Entonces como que yo sé, hago mis guías de manera de yo saber que yo cada cierto tiempo puedo ir a ese lugar. Ejemplo, ya yo he ido a China, pero no tengo una guía de China. Por ejemplo, Claro. hago mi guía como que estratégicamente sabiendo que, mira, si esta es la guía más vendida, yo sé que a esas ciudades puedo ir cada cuánto tiempo para poder actualizar la guía, para poder ver cómo están los restaurantes a los que voy, ver si puedo agregar un restaurante. Y aparte de eso, que viajo porque amo viajar genuinamente. Claro. O sea, me gusta esto. Cada que yo estoy en mi casa, yo así como que, yo sé que en estos momentos hay gente en Cracovia caminando por esa plaza y yo estoy aquí sentada. O sea, de verdad que genuinamente me gusta viajar. No, eso es interesante y maravilloso y tienes el propósito de hacerlo. Aparte de las guías de viaje, entiendo que también planificas los viajes para las personas. Sí, sí hago eso. Cuéntanos cuáles son los servicios que ofreces, qué haces. Soy Luis Enrique, el Lobo. Ray, ¿cómo estás? Mira, quiero viajar al Cairo, quiero viajar a Egipto. Te contacto inicialmente. ¿Qué hace Raymar? Mira, lo primero es que este tema de organizar los viajes nació de lo siguiente, y es que ciertamente mis guías son como un paso a paso para organizar tu viaje por cuenta propia. Okay. Mira, aquí este es el enlace de la web oficial para que reserves las entradas al Coliseo Romano, este es el itinerario, estos son los hoteles que te recomiendo, pero hay personas que realmente o no tienen tiempo para reservar o que sencillamente no saben cómo hacerlo y les da mucho miedo cometer errores. Claro. Y comencé a darme cuenta que esas personas siempre me escribían, Ray, ¿tú me puedes organizar el viaje? Y mi respuesta era, compra la guía, que ahí está el paso a paso. Y comencé a darme cuenta que realmente, sencillamente le estaba cerrando la puerta a otra opción en la que yo podía ayudar a las personas que están conmigo en mi comunidad. O sea, no que me sigan así que son seguidores, sino las personas que conforman la comunidad de Ray de Bilbao. Claro. ¿Ok? Entonces, lo primero es que no organizo viajes de lugares a los que yo no he ido. Eso es lo primero. O sea, porque para mí es lo mismo que no hago guías de lugares a los que no he ido. Hay muchas, mira, pero ¿será que tú me puedes dar unos consejos de hoteles en tal lugar? Y así como que, por más que sienta que tengo la posibilidad de saber cómo se organiza eso, no lo voy a hacer, porque cada vez que yo voy a una ciudad me doy cuenta que una cosa es verla por internet, una cosa es verla por YouTube, y otra cosa es cómo se siente la ciudad, de cuál es la dinámica de la ciudad, de cuáles son las distancias de la ciudad. Entonces, lo primero es que no organizo viajes a lugares a los que no he ido. Y después de eso, ya sabiendo la ruta que va a hacer la persona y sabiendo que, mira, ya yo he ido a ese lugar, tengo el conocimiento, sé los hoteles, sé los restaurantes, sé todo, organizamos como una reunión. Claro. En la cual te digo, o sea, armamos la ruta, te digo el presupuesto y tú me dices, bueno, Ray, sí, me parece bien ese presupuesto, haces el pago y 72 horas después tienes todo el viaje planificado con los hoteles donde ya yo me he hospedado, con una ruta que posiblemente ya yo he hecho, que esa es otra realidad, con las mismas aerolíneas que yo he utilizado para hacer esa ruta, recomendándote los mismos restaurantes de los cuales ya yo investigué, restaurantes donde ya comí, y así es que las personas viajan de una manera como yo lo he hecho. Y eso es importante porque personalmente yo, que vivo prácticamente las mismas, señores, no crean en las 5 estrellas o en las 4 estrellas de Booking, de los reviews, porque yo he conseguido hoteles de 5 estrellas y Dios mío de mi vida, cuando llego, eso no existe, principalmente en Egipto. Egipto es un país distinto. Lo que pasa es que allí es prácticamente obligatorio desde el principio calificarme positivo. Esto que hace Ray
es interesante porque ya tú vas a ir a lo seguro, vas a ir al lugar limpio, vas a ir al lugar donde se come bien, vas a ir al lugar donde no hay ácaros incluidos en el hospedaje. Totalmente. Eso Y eso es muy importante. Por favor, claro que sí. Así que es demasiado interesante. Ray, maravilloso lo que haces y estoy seguro que vas a seguir teniendo muchísimo más éxito. Por favor, cuando vayan a viajar, contacten a Ray, que les haga absolutamente todo el itinerario. Cuéntame, o un consejo, mejor dicho, para esas mujeres o esos emprendedores que están dentro del cuarto, que no quieren salir, de aquellos emprendedores que no se motivan a avanzar porque no, hay muchos o estos. ¿Qué mensaje le das principalmente a estos futuros nuevos emprendedores o personas que tengan una idea de negocio que quieran comenzar? Mira, yo creo que está complicado dar un consejo. No, Porque la verdad es que siento que el éxito de un negocio conjuga muchas acciones. Pero yo siento que lo primero que le podría decir a un emprendedor es que no importa si hay 1000 personas vendiendo ese producto. Tú siempre puedes dar una versión de ese producto ajustada a quién eres, a cómo eres, a tus valores, a tu visión de vida. Y muchas personas, créeme, que van a aceptarlo de una manera muy bonita. Porque cuando yo comencé, habían miles de creadores de contenido, pero siento que mi contenido es muy distinto al de otros creadores y sé que tu contenido es distinto al de otros creadores. Es tu esencia. Exactamente. Entonces, un consejo que les puedo dar es que sencillamente sean ustedes. Y sobre todo, amigos, siento que lo más importante es que por Dios se atrevan incluso con miedo. Se atrevan incluso con miedo a hacerlo y que hagan las acciones, o sea, como que den el primer paso, porque ustedes no saben lo mágico y la locura de los resultados cuando sencillamente das el primer paso en hacer ese proyecto que tienes pensado. Y por supuesto que ser constante. Excelente, y así es. Ray, tú andas sola, yo ando solo. Sabemos que las cosas suceden cuando estamos de viaje. Hay muchas mujeres que les gusta viajar solo o simplemente lo necesitan. Señores, viajar solo es lo más rico que hay. A veces pega la soledad, pero yo, por ejemplo, aplico la ley del encontrarme conmigo mismo. No sé cuántas veces me he encontrado conmigo mismo, pero yo llevo mucho tiempo en esto buscándome. Hay personas que necesitan ese escape. ¿Qué consejo le das principalmente a las mujeres de seguridad para viajar? Mira, lo primero es que tengo una guía sobre eso. Y una guía completamente gratis para las mujeres que viajan solas. Te voy a dar el enlace para que lo dejes acá. Claro que sí, ¿no? Claro que sí lo voy a Tía, yo siento que lo primero es previamente investigar a las ciudades a las que vas. Segundo, diagnosticar tu nivel de aguante. A ver, porque mira, si tú vienes de Europa, de una ciudad tranquila como esta, como estamos en Cracovia, mira, tu primer destino no puede ser el Cairo. Exacto. Por ejemplo, ¿me entiendes? Vas a bajar de precio. Exacto. Yo creo que, es más, voy a sumar esto. Voy a colocar esto en primera instancia. Calcular cuál es tu nivel de aguante. 2, investigar muy bien el tema de la seguridad del país al que vas, que de hecho para eso existen listas y todo que nos ayudan a calcular eso. Y segundo, seguir muy bien tu instinto y utilizar como que mucho todos esos consejos que te da de hecho hasta tu madre cuando eres pequeña, porque a las mujeres nos enseñan desde pequeña a protegernos. Tristemente no debería ser así, pero la realidad es que las mujeres nos enseñan desde pequeña a protegernos. Por ejemplo, no tomar alcohol. Si lo vas a hacer salir de como fiesta en la una noche. persona de confianza. Exactamente, no salir de fiesta en la noche es algo triste, así como que se supone que debería ser mi derecho. Por supuesto que es tu derecho, pero tristemente las condiciones no están dadas. En cualquier país te puede pasar algo. Tomando en la noche, estar de fiesta en la noche, por ejemplo, es algo que yo no hago. No. O sea, hay cosas muy peligrosas que pueden pasarte y eso te puede pasar en Egipto, te puede pasar en Japón, te puede pasar en China, te puede pasar en cualquier país del mundo. En Egipto recientemente pasó algo con una venezolana, justamente. Creo que fue secuestrada de Walter. Ajá, unas colombianas, perdón. Yo no escuché la noticia. Y entonces como que muchas personas, es que Egipto es peligroso. Eso no hace de Egipto un lugar peligroso. El tema como tal es que en cualquier país del mundo, una mujer sola o mujeres solas es demasiado triste. Claro. Que todavía el mundo no esté educado para que la noche, el día o cualquier dinámica de una mujer, en cualquier dinámica que decida ser una mujer, ella no esté segura. Claro. Entonces es algo personalmente que evito. Y por supuesto que tener mi itinerario
armado la ciudad estudiada, porque amiga, te pares en una plaza y comienzas a ver así por los lados. Sin saber qué. Sin tú saber qué hacer, eso no. Y por eso es que siempre, o sea, en Instagram siempre comparto guías gratuitas, sobre todo para eso, para las mujeres que viajan solas. Interesante, así que amigas ya saben, a buscar esa guía y todo lo que ella dice no es verdad, es absolutamente verdad. Y yo a eso le sumo desconfiar de todo el mundo. También. No dejarse llevar de una sonrisa, no dejarse llevar de cualquier persona, porque la persona que tú menos te imagines, coloquialmente, te va a embromar. Así que eso es sumamente importante, pero no tengas miedo, simplemente lo que tienes es que planificarte. ¿Qué más herramientas te estamos dando aquí? Ray te enseña los lugares seguros para ir, los lugares turísticos para visitar, y aquí te está dando los consejos. Yo creo que es todo lo que tú necesitas, y comprar un ticket de avión, que ella también te lo va a organizar y te lo va a coordinar y escalas y todo, y a viajar. Mire, y una cosa que se me olvidó escuchándote, que por favor no tengan miedo. También, porque en serio que hay muchas chicas con las que hablo, obviamente en mi Instagram, y me dicen, Ray, es que yo de verdad quiero viajar, pero me da demasiado miedo. Lo voy a decir así coloquialmente, porque, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de personas que me siguen son de Hispanoamérica, ¿no? Y yo le digo, mira, si tú has logrado, chica, sobrevivir en Latinoamérica, tú sola de camino a la universidad, de la universidad para tu casa, créeme que tú puedes estar muy tranquila acá en Cracovia, caminando sin ningún miedo y sin ninguna preocupación. Tú sabes que con esa historia me acordé de algo muy cómico. Hace unos meses fui a República Dominicana. Yo no conocía República Dominicana. Ok. Resulta que aterrizo, entonces salí, voy bajando por la escalera principal buscando un SIM card para enseguida cambiar para no estar perdido en internet. Por cierto, después de eso conocí HolaFly. Es un eSIM que puedes tener cobertura en todos los países del mundo por un bajo costo. Aquí te voy a dejar el link. Yo siempre utilizo la ¿Usas HolaFly también? Excelente. Eso es lo mejor que hay. Aquí te voy a dejar el link para que contactes HolaFly y vas a estar sin internet, vas a estar con internet, rápido en todos lados. Vengo llegando, estoy buscando el SIM card y resulta que... My brother, we are recording, sorry. Ok. Tenemos una falla técnica. Creo que no se está viendo. Él no se está viendo. No, yo sé, pero... We have a camera there. Thank you, my friend, okay? No, you're good. You're good. This is public, you know? So, el cuento dominicano. Resulta ser que vengo llegando a República Dominicana, estoy buscando un SIM card para poder tener conexión a internet. Y nada, yo había escuchado de Santo Domingo algunas cosas. Y le preguntó al vendedor de la tienda, señor, primera vez que estoy aquí en Santo Domingo, ¿de qué me tengo que cuidar? ¿Cuáles son los consejos de seguridad? Me dice el señor, ¿de dónde eres tú? Y yo, de Venezuela. Tú estás amolado, tú no tienes nada que buscar, tú simplemente sigues las mismas reglas. Mira, uno tiene que seguir las mismas reglas que uno sigue en su país. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Bueno, Ray, muchísimas gracias por todos estos consejos para las personas que estoy seguro le van a sacar mucho provecho. Salgan de inmediato a adquirir esa guía porque es sumamente importante. Créanme que hasta yo la quiero. Y de igual manera, sigan todos esos consejos que ella les da porque son vitales. Síganla en su canal de YouTube, que está comenzándolo recientemente y estoy seguro que va a tener excelente potencial. Estuvimos conversando tras cámaras sobre eso porque estar aquí en YouTube no es fácil. Así sean 10, 100, 500, 1000 suscriptores, hay un trabajo muy fuerte cuando tenemos otra función detrás de cámara. Pero estoy seguro que ella va a poder con eso porque... Gracias. Sí, estoy seguro. Lo que sí, mentalízate que ahora si no sales en los sitios cuando estés viajando, ahora menos lo vas a hacer porque tienes que editar o tienes que cargar material. Acabo de botar una memoria, mejor dicho. Grabé España, Portugal, Santiago de Compostela. No sé qué me pasó, no respaldé. Tengo un despecho moral, estoy de luto por eso. Son casi 17 destinos que grabé, pero bueno. Wow. Así que ese es parte del aprendizaje. Hoy en día tenemos ya herramientas que apenas llegamos y hacemos eso.
Ray, muchísimas gracias por todo tus consejos, por toda tu información que nos estás brindando. Por invitarme. No, para nada. Para mí es un honor tenerte aquí y casualidad que se prestó el destino y aquí estamos en Polonia, en Cracovia. ¿Qué más que este bello destino y este bello paraíso para hablar de temas de viajes? No sé si le quieres decir un mensaje final a todas esas personas que te van a empezar a seguir, a aquellas personas que quieren viajar. Bueno, si es para las personas que van a comenzar a seguirme, la verdad es que lo que me gustaría decirles es que en mi Instagram, en mis redes sociales siempre van a encontrar una persona que intenta mostrarle una visión de los viajes mucho más original, o sea, mucho más local, buscando que siempre viajen. Yo no digo de la manera más económica, sino que siempre digo de la manera correcta. Pagando en los restaurantes lo que corresponde, comiendo en lugares locales y comiendo bien, no estos lugares masificados turísticos, pagando las entradas en las web oficiales de los lugares, reservando los hoteles, los trenes, los vuelos en los lugares en donde corresponde reservarlos. Y bueno, que espero que conmigo tengan un buen viaje y en serio que a ti quiero agradecerte muchísimo por esta plataforma, por escribirme, por supuesto, por invitarme a escuchar tu historia, por invitarme a tu comunidad, porque esta es la realidad. O sea, puede que sea es a través de las cámaras, es a través de algo digital, pero me estás invitando a tu mundo, me estás invitando a tu comunidad y créeme que eso lo valoro muchísimo y espero que te agradezco. Es con todo gusto porque tú tienes un potencial maravilloso y eso lo vi desde el primer día que empecé a seguirte en Instagram. Muchas gracias. Y por eso es que yo sé que íbamos a coordinar, íbamos a coincidir y aquí estamos, sin planificar. O sea, fue una cosa porque yo tampoco venía a Cracovia, yo venía a Varsovia. Y entonces resulta que, digo, ¿qué voy a hacer yo en Varsovia? Porque yo también necesito conocer los lugares. No, Varsovia está remodelada, vámonos a Cracovia, donde conserva esa esencia. Y aquí estamos. Y coincidimos, yo me voy esta noche y aquí pudimos hacer esta entrevista. Ray, muchísimas gracias, Nicolás. Mucho éxito. ¿Cuál es el próximo destino? El próximo destino es Madrid. Madrid. Yo voy por allá el domingo. Ah, mira qué loco. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. El mejor apoyo que me puedes dar, suscribirte al canal de Ray, dejarnos un me gusta y activar esa campana para que YouTube te avise cuando estemos subiendo nuevos videos. Ray, muchísimas gracias. Un placer, amigo.